estoy aquí con Edu, que es preparador de Ecomon Academy. Este año, la verdad que hemos empezado con un grupito muy majo. Y nada, Edu, a mí me gustaría, para la gente que está empezando en este mundillo de las oposiciones, que contaras un poco cómo es el proceso de la oposición. Bueno, pues lo primero que habría que saber es tener claro cómo se estructura este proceso, que a priori desde fuera puede parecer un poco complejo, pero una vez que lo entendemos vemos que no es tanto. La oposición tiene dos exámenes. El primer examen, que es el gran filtro, tiene a su vez dos partes. La primera parte consiste en hacer un desarrollo de un tema teórico. De entre los 71 temas salen cuatro bolas, de esas cuatro bolas seleccionas aquel tema que prefieres. Y la segunda hace referencia a la parte práctica. En esa parte práctica vamos a tener que desarrollar tres problemas entre cinco propuestos de todos los bloques: microeconomía, macroeconomía, matemática financiera, contabilidad, economía de la empresa. Y vamos a tener que realizar un comentario de texto de entre los dos propuestos. Cada uno de esos ejercicios, tanto los problemas como el comentario de texto, puntúan 2,5 puntos, un 25%. Y el desarrollo del tema pues haría media junto a toda esa parte práctica. Ese sería el primer examen que hay que superar. Una vez que lo hemos superado, pasaríamos a la segunda fase de la oposición, que consiste en la defensa de la programación didáctica y una unidad didáctica de las 12 que tenemos que realizar en nuestro documento. En esta ocasión tenemos que entregar un documento escrito con un máximo de 60 páginas y 12 unidades desarrolladas, de las cuales salen 3 por sorteo y seleccionamos aquella que preferimos. Esta sería la estructura del examen, de la prueba, de la oposición, que en su conjunto ponderaría un 60% y el 40% restante de la nota final para optar a plaza corresponde al concurso de méritos, porque recordamos, es un proceso de concurso-oposición. Claro, esto es importante, sobre todo, a hacer una aclaración de que este tipo de estructura que comentas es para la comunidad de Andalucía. Andalucía, bueno, claro, claro. Obviamente, claro, luego cada comunidad tiene ciertas diferencias. De hecho, nosotros en la preparación que Ujú. hacemos trabajamos con diferentes comunidades autónomas. Pero bueno, esto ya lo explicaremos en otro vídeo, así que sería interesante que si alguien está interesado en que le explicáramos cómo funciona el examen en su comunidad, pues que nos lo dejen en comentarios y ya lo hacemos en otro vídeo. Pero claro, vamos a entrar un poquito más precisamente en estas cosas que comentas que son tan importantes, ¿no? Que es como, oye, has mencionado los 71 temas. ¿Cómo podemos hacer un buen tema para el tribunal, ¿no? Para que digan, oye, este tema es un temazo. ¿Qué recomiendas? Pues lo principal sería elegir temas con los que nos sintamos cómodos, que dominemos el temario, que hayamos trabajado nosotros y que podamos diferenciarnos en ello. Eso sería el elemento o los elementos fundamentales para seleccionar qué temas son buenos o qué temas me voy a preparar y cuáles no. En segundo lugar, tengo que tener en cuenta cuáles son las probabilidades con las que me presento un examen. Entendemos que la conciliación familiar y laboral puede ser un factor a tener en cuenta. Entonces, seleccionar un número de temas que nos permita ir con seguridad o afrontar con seguridad el examen. Ese rango de temas pues, puede ir entre los 30, 35 y 40 temas para ir con 90, 85% de probabilidades de éxito o de que caiga bola. Más de 40 temas no merece la pena porque el aumento en las probabilidades no compensa el estudio, y menos, pues ya estaremos asumiendo niveles de riesgo menos tolerables. Es preferible siempre llevar 25 temas muy bien preparados, o 30 o 35, que llevar más de forma mediocre, una vez que tenemos las probabilidades a nuestro favor. Y la clave es tener una rúbrica y seleccionar o ver cuáles son esos elementos que el tribunal va a valorar, tenerlos muy claros. ¿Qué elementos son ellos? Pues hacer una buena introducción, hacer una buena conclusión, referenciar autores, hacer una crítica personal, argumentada, profunda, económica, no quedarte simplemente en los contenidos estándar en un tema de oposición normalizado de una academia, incluir representaciones gráficas y, en definitiva, ser capaz de desarrollarlo hilando ideas, teniendo un nexo de unión entre apartados, un hilo conductor que te permita desarrollar el tema de una forma madura y profunda. Eso para mí serían los elementos ideales a tener en cuenta para tener una buena nota. Claro, sobre todo porque has dicho algo que yo creo que, vamos, yo a lo largo de toda esta etapa que llevo, ¿no? En el mundillo este de las oposiciones, he escuchado hablar a todos los preparadores, a todas las academias, a todo el mundo, que es diferenciarse, ¿no?
¿por qué es tan importante diferenciarse? Y en este Ujú, caso, ¿cuáles son los consejos o las claves? Vamos a resumirlas en tres, ¿no, Edu? Que tú le darías a una persona que está empezando a prepararse esta oposición y que se quede con tres pildoritas, por resumirlo ujú. como en tres cosas básicas para decir, oye, tengo un tema que está diferenciado y va a llamar la atención, ¿no? Aparte de esto que has comentado, que creo que es lo básico, ¿no? Tener una estructura, un hilo conductor, tener una buena introducción, o sea, no sé si hay tres cosas que puedas resumir para que la gente diga, ¡buah! Pues voy a empezar a hacer un tema, pero tengo que poner el foco aquí. Pues esa diferenciación no hay una única fórmula para conseguirla, se puede hacer de diferentes maneras. Se pueden buscar ejemplos de actualidad, noticias, datos, informes para relacionarlo con el entorno o con el entorno incluso del alumnado, el por qué es importante ese tema o la justificación del tema para el alumnado. Se puede hacer a través de un contenido teórico más profundo que lo que suelen ser otros temas teóricos. Por ejemplo, siempre se puede profundizar más en temas de microeconomía, de macroeconomía, con apuntes de la carrera, de la facultad o con contenido más profesional o más profundo. O se puede conseguir simplemente haciendo reflexiones o valoraciones personales, por ejemplo, a la hora de desarrollar un tema. De forma que no me quedo en un contenido, sino que incluyo una crítica, incluyo autores alternativas que han propuesto mejoras, incluyo limitaciones que puedan presentar determinados modelos y reflexiono sobre ellos y en definitiva hago un tema que sea personal. Paso de tener un tema genérico estándar a tener un tema propio, personal y diferenciador, que en el momento de la corrección pues va a hacer que se valore muy, muy positivamente. Bueno, pues nos quedamos con esos tres consejos que yo creo que pueden hacer que pases de un tema, pues eso, como decíamos, ¿no? Mediocre a un tema que capte la atención del tribunal y que te acerque más a tu objetivo, que es conseguir la plaza. Dicho esto, o sea, nos vamos a la segunda parte, ¿no? O sea, es decir, hemos hablado de que pues tenemos una parte muy importante que es eso, la elaboración de un tema, y nos vamos a la parte práctica, la parte de ejercicios y luego ya comentaremos el comentario de texto. Pero claro, tenemos cinco bloques que has comentado antes, que son cinco bloques muy tochos, o sea, que son muy importantes. ¿Y qué consejo le das tú a la gente que está empezando y que obviamente, o sea, cuando empiezas, ¿no? Dices, uff, esto es muchísima materia, no todo se me da bien. Cómo lo estructuras en tu caso, Ujú. Edu? Comenta un poco cómo lo hacemos nosotros en la preparación y luego, pues eso, oye, también lo mismo, ¿no? ¿Qué consejos le darías a aquellos opositores que están empezando y no saben por dónde empezar? Ujú. Bueno, en primer lugar, de nuevo, lo fundamental es tener una estructura y una temporalización, un planning para poder desarrollarlo de forma progresiva y paulatina. Nosotros empezamos con microeconomía, continuamos con macroeconomía para terminar con teoría económica, seguimos con matemática financiera por probabilidad, analizando todos los exámenes de años anteriores, son los más probables, contabilidad y luego economía de la empresa con todos la tipología de ejercicios que pueden caer en ese pack. En los temas sucede algo parecido a lo que pasaba con los temas teóricos. No es solamente resolver el problema, que también es importante, por supuesto, sino que hay que completarlo con varios factores. Hay que completarlo con píldoras de contenido teórico, definiendo los principales conceptos que aparecen en el problema. Hay que incluir representaciones gráficas, hay que explicar todos los pasos que estamos haciendo, hay que interpretar los resultados de forma económica. Todo eso va a hacer que el problema te lo valore mucho mejor. Pero es que si nos hemos equivocado a nivel numérico en un cálculo, todo eso permite que podamos optar a una buena calificación sin tener el problema bien, lo cual pues es muy positivo. Pasa también lo contrario, si no lo tenemos, por mucho, aunque tengamos el problema bien, puede que no esté valorado con la máxima calificación posible. Y además, si no hemos equivocado, pero no hemos incluido todas esas cosas, pues la penalización va a ser doble, porque tendríamos varios errores o más errores, aparte de no tenerlo correctamente. Bueno, yo aquí, o sea, veo algo que es clave, ¿no? Porque muchas veces a la hora de presentarnos a este tipo de examen o de oposición, claro, tú vas y dices, bueno, yo hago el ejercicio, hago el cálculo y punto. Y claro, esta parte es súper importante porque luego en la rúbrica precisamente, o sea, tenemos todos los apartados que acabas de comentar, que es como, oye, tienes que poner la interpretación, tienes que poner la fórmula, tiene que haber una estructura.
Y todo esto obviamente facilita a la hora de corregir al tribunal y decir, ah, bueno, mira, pues se ha equivocado en el cálculo, pero es que, o sea, ha hecho una presentación y tiene, ¿sabes?, todos los conceptos claros para que tú le puedas evaluar, ¿no? Exactamente. Vale, pues nada, cuéntanos, ¿qué consejo le darías a una persona que está empezando y que se atasca un poco con la práctica, ¿no? Porque al final muchas veces, o sea, hay diferentes casos, nosotros lo hemos visto en la academia, tenemos gente que ha salido recién de la carrera, pero hay otras personas que llevan años, ¿no? Sin tocar, pues, ciertos ejercicios. Y sobre todo, claro, la economía va muy ligada a la parte matemática y Ujú. es algo en lo que muchos alumnos suelen fallar. Entonces, ¿por dónde, por dónde tendría que empezar un alumno que empieza desde cero en esta parte? Sí, lo primero es no agobiarse y ser conscientes de las circunstancias personales que tenemos. No es lo mismo estar trabajando que estar a tiempo, a dedicación completa. No es lo mismo tener niños pequeños dependientes que no tenerlo. Y no es lo mismo haber salido de la carrera de forma reciente, que tenemos muy frescos todos los contenidos que hemos dado, porque recordamos, esto ya lo hemos dado durante la carrera, son asignaturas, son materias, son ejercicios que estamos recordando y que no estamos aprendiendo desde cero. Entonces, no es lo mismo. En nuestro caso, nosotros tenemos una formación muy personalizada y que se adapta a los diferentes ritmos de aprendizaje que tienen nuestros alumnos. También se puede avanzar de forma progresiva a diferentes ritmos. Es decir, en microeconomía hay diferentes niveles de profundidad, por ejemplo. El principal es saberse los ejercicios básicos. Siempre habrá tiempo para profundidad, siempre vamos a tener la sensación de que nos faltan ejercicios por dominar, siempre vamos a tener la sensación de que nos podemos equivocar a nivel numérico o a nivel de cálculo, pero no es tan impactante. Es decir, se puede practicar, se va mejorando, nuestros alumnos al cabo de 2, 3, 6 meses se sienten mucho más seguros de sí mismos que al comienzo y los rendimientos así lo demuestran, los resultados son muy favorables en los simulacros, en los ejercicios, en las pruebas, y aquellos alumnos que al principio tenían muchas dificultades, conforme van pasando los meses, lo hacen mucho mejor, lo entienden los fundamentos económicos, entienden el por qué se hacen las cosas. En lugar de mecanizar el ejercicio, es muy importante destinar tiempo a entenderlo para poder ser capaz de aplicarlo en otros muchos contextos. Y precisamente nosotros nos enfocamos en eso, en entender qué hay detrás del ejercicio, no únicamente en resolverlo, sino en comprender cómo funciona el pensamiento microeconómico, por ejemplo, para poder afrontar correctamente todos los retos que nos encontremos durante el examen. Totalmente. Y al final eso es clave, ¿no? Porque es lo que decíamos, volvemos a lo que comentabas al principio. O sea, si tú tienes un ejercicio que por lo que sea a nivel matemático te cuesta desarrollar, pero sabes hacerle el planteamiento porque entiendes el ejercicio, sabes identificar si estamos hablando de un monopolio, monopsonio, oligopolio, lo que sea, ¿no? Es como, ostras, qué bien porque le estás demostrando también al tribunal que sabes de lo que está tratando el problema y sabes defenderlo, sea de una forma o de otra, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy clave y vamos, o sea, es súper, súper importante. Muy bien, pues cerramos la parte de la parte práctica en este caso y nos vamos con el comentario de texto. Cuéntanos, en Andalucía, ¿no? O sea, bueno, hasta ahora se daban, se ponían, ¿no? Dos comentarios de texto de los cuales tenías que elegir uno. Para hacer un buen comentario de texto, ¿qué tiene que tener? De nuevo, vamos a elegir el comentario de texto en el que podamos, primero, conocer datos más allá de los que aparecen en el propio texto, es decir, que seamos conocedores de la temática que estamos comentando. Punto número dos, cómo podemos vincularlo o relacionarlo con la teoría económica que sí que controlamos, en lo que sí que somos expertos. Por ejemplo, si he seleccionado los temas de macroeconomía, conozco los modelos, conozco los autores, conozco las representaciones gráficas, conozco las noticias, las políticas implementadas y los datos de actualidad, pues evidentemente voy a coger el comentario de texto que más o mejor se adapte a todos esos contenidos en los que puedo diferenciarme o soy especialista. Una vez que he seleccionado el comentario de texto, al igual que en el desarrollo del tema, hay algunas claves. El comentario de texto, primero, hay que identificarlo, hay que contextualizarlo y a partir de ahí hay que relacionarlo con la teoría, con modelos, con autores, relacionarlo con la actualidad, entorno del alumnado, datos,
incluir reflexiones y valoraciones personales argumentadas económicamente, tal y como recomendamos en los temas, y incluir elementos diferenciadores como puede ser una buena propuesta de aplicación didáctica a la hora de relacionarlo con el currículum, o como puede ser elaborar una crítica, darle un enfoque contrario o similar en la misma línea del artículo que lo complemente o lo rebata o lo refute. En definitiva, buscar, al igual que en el tema, ciertos elementos diferenciadores que nos hagan tener un comentario de texto crítico y maduro, que es lo que se espera en última instancia de un docente de la materia de economía. Claro, totalmente, ¿no? Al final, o sea, son cosas que te van a hacer diferenciarte en el examen y que, o sea, estamos hablando de una oposición con un nivel de exigencia muy alto y obviamente tener un comentario con todas las características que decías, pues yo creo que es clave, ¿no? Porque al final eso espera el tribunal de un opositor, que sepa defender en condiciones y tenga, ¿no?, la madurez para poder enfrentarse a ese tipo de comentarios, ¿no? ¿Qué consejo en este caso le darías, ¿no?, a un opositor que es la primera vez que va a hacer un comentario de texto? Tienes una estructura con nada, de 5 pasos con los que digas, vale, Ujú. pues mira, siempre recomendamos empezar en la introducción, poner un breve resumen de lo que sea. ¿Tienes alguna recomendación que puedas dar para la gente que está empezando y no tiene ni idea de por dónde empezar? Sí, claro, para aquella gente que no ha hecho nunca un comentario de texto, nosotros le facilitamos primero un guión, bueno, relativamente un guión, un esquema, una estructura inicial con la que pueda empezar a afrontar ese comentario de texto para identificar qué partes tiene que tenerlo, al principio muy marcadas. Conforme va practicando, porque al final aquí reside la clave en practicar mucho el comentario de texto para mejorarlo, irá viendo cómo esa estructura no es tan rígida, sino que puede ser más flexible de acuerdo a cómo él escriba, cómo él desarrolle, cómo él redacte y cómo hile todas las ideas en ese comentario de texto. Al mismo tiempo, también le subimos comentarios de textos resueltos, comentarios de textos modelos, comentarios de textos que le sirvan como referencia con temáticas actuales. Y otro factor que entregamos son datos y autores que puede relacionar en diferentes temáticas, de forma que tenga esas referencias bibliográficas para poder nutrir los comentarios de texto típicos. Vale. Oye, pues es que vamos, o sea, mejor imposible, ¿no? Porque al final, cuando, o sea, estás en el punto de decir, buah, voy a ciegas y de repente tienes a una persona, ¿no?, que te guía, que te da ese esqueleto donde dices, vale, yo solo tengo que ir rellenando y a medida que voy a ir practicando, voy a coger esa independencia para tener fluidez y poder, pues eso, crear un hilo conductor que me permita también, ¿no? O sea, tener esa estructura clara a la hora de defender el comentario de texto. O sea, importantísimo, ¿no? Importantísimo, pues todo lo que comentabas. Vale, todo esto sería, ¿no?, la primera parte, o sea, es decir, la parte donde estamos trabajando tanto con los temas como con la parte práctica. Ahora, Exacto, esta primera sí, parte está sí. evaluando exactamente los contenidos teóricos, los saberes que tenemos en la materia de economía. Una vez que hemos superado esa parte, es decir, una vez que se ha demostrado que efectivamente tenemos los contenidos teóricos económicos, la segunda parte del examen, o el segundo examen, mejor dicho, consiste en ver cómo somos capaces de aplicar esos contenidos teóricos a la didáctica, a un aula concreta. En ese sentido, consiste en la elaboración de una programación didáctica con sus 12 unidades didácticas para una materia de nuestra especialidad por la que nos estemos presentando. Por ejemplo, economía en primero de bachillerato, economía y emprendimiento en cuarto de la ESO, empresa y diseño de modelos de negocio en segundo de bachillerato o alguna optativa como puede ser cultura emprendedora. Vale, entonces ahí, por ejemplo, el opositor puede elegir cualquiera de estas asignaturas que comentabas y a partir de ahí, ¿cómo sigue? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? O sea, es decir, vale, vamos a elaborar esa programación didáctica con esas unidades y ¿por dónde empezamos? O sea, ¿cómo empieza ese diseño de la programación didáctica? Claro, el primer paso es conocer cuáles son los diferentes elementos que tiene que tener nuestra programación didáctica, cuál es el índice y qué elementos vamos a ir trabajando, cómo se hace una contextualización, cuáles son los principales elementos curriculares que marca el marco normativo, qué son los saberes básicos, qué son los criterios de evaluación.
qué son las competencias específicas, qué son las competencias clave, cuáles son los diferentes elementos curriculares que tenemos que conocer, cómo se evalúa, cuál es la metodología que vamos a implementar, cómo vamos a atender a la diversidad. Tenemos que tener claro cada una de esas partes, en qué consiste y ser capaces de interpretar qué es lo que nos está diciendo la legislación. Esa sería la primera parte, la programación didáctica, el marco de referencia de una materia para un curso escolar concreto. Una vez que eso lo tenemos claro, la aplicación de esa programación didáctica va a venir recogida en unidades didácticas, que en concreto nos marca el concurso, la oposición, que tenemos que hacer como mínimo 12 unidades didácticas, que sería la aplicación de todos esos elementos curriculares para la materia que hayamos seleccionado. Vale, en nuestro caso, claro, de hecho esto os dejaremos por aquí la entrevista de alumnas que hemos ido haciendo a lo largo de estas semanas, donde cuentan un poco la experiencia. Y precisamente, o sea, uno de los objetivos que nos hemos marcado, que es bastante ambicioso, eso sí, pero es el hecho de tener acabada la programación antes de que acabe el año y ya empezar con el desarrollo de las unidades didácticas y de todo, para poder empezar las exposiciones Ujú, a partir de enero. Entonces, claro, ¿qué tiene que tener una unidad didáctica para que destaque y llame la atención del tribunal? ujú. Una unidad didáctica que tiene que tener buenas actividades, tiene que tener un buen producto final, si está bueno, que está enmarcada dentro de una situación de aprendizaje, y tiene que tener bien interconectados todos los elementos curriculares, bien conectados, formando un todo, que aplique correctamente o concrete lo que marca la legislación, el marco legislativo. También no es solo hacer el documento, que esa parte es muy importante y que va a ser la base que el tribunal va a tener delante en el momento de la presentación, sino que en última instancia también depende del propio opositor a la hora de exponer. Es decir, no es solo hacer la unidad didáctica, sino también saber defenderla bien. En ese sentido es fundamental tener un buen diseño de pizarra y tener un buen guión para exponer de forma correcta y poder desarrollar pues, esas habilidades de oratoria, presentación, de forma que te ganes al tribunal haciéndolo. Claro, porque, o sea, estamos hablando hasta ahora, ¿no? De los documentos que tenemos que entregar al tribunal, pero claro, luego viene la parte de la exposición, que obviamente también ahí es importante, ¿no? Para hacer la defensa, pues evidentemente lo que decías, ¿no? Habilidades comunicativas que marquen la diferencia para cautivar, ¿no? al tribunal. Todavía queda, ¿no? Porque nosotros no estamos, no hemos empezado con las exposiciones, pero nos vamos a adelantar. ¿Hay alguna cosa, Edu, que tú o sea, pusiste en práctica en su día cuando sacaste la plaza o darías algún consejo a la gente nueva que puede que se prepare para decir, oye, ¿qué puede Ujú. diferenciarte a la hora de exponer tanto la programación como la unidad que pueda, pues eso, cautivar al tribunal? Sobre todo, muchísima práctica. Hay que exponerla todas las veces que se puedan y más a tus familiares, a tus amigos, a tus seres cercanos, a todo el mundo. Existen opositores que hacen muy buen documento, una muy buena programación, pero nunca la han expuesto. Entonces, cuando se enfrentan por primera vez a ese momento, no pueden o no son capaces de sacar todo el potencial que esa programación tiene. Entonces, de nuevo, la práctica es la clave, sobre todo para perder ese miedo escénico, esa vergüenza de hablar en público, para perfeccionar y adaptarse al tiempo disponible. La presentación es sobre todo lo que va a cautivar al tribunal. El momento en el que estás hablando, estás exponiéndola y tienes que convencerlo de que tu unidad didáctica y las actividades que plantea son las mejores. Claro, a mí eso me parece clave, ¿no? Porque al final, o sea, es igual que los simulacros que hacemos nosotros semanalmente. O sea, hay gente que puede decir, hombre, pero ¿cómo vas a hacer simulacros cada semana? ¿Cómo vas a practicar el comentario de texto? ¿Cómo? Es que es importante, porque si no, ¿qué lo haces? Antes del examen. O sea, ¿qué te enfrentas a eso una semana antes? Y si te sale muy mal, ¿qué? ¿No? Entonces es importante, o sea, al final, las oposiciones es una carrera de fondo, no la sacas 3 meses ni 6 meses antes, o sea, es importante trabajarla con un tiempo, con un margen, y lo que tú decías, o sea, práctica, práctica y constancia, porque eso al final es lo que te va a hacer diferenciarte y poder conseguir el objetivo de tener la plaza.
exactamente. De hecho, el primer examen es el gran filtro, pero donde se otorga las plazas es en el segundo examen. No hay que olvidarlo ni tenerlo en cuenta. Por eso nosotros exigimos y somos bastante, bueno, somos bastante exigentes en la preparación de forma que tengamos lista la parte burocrática, porque es preferible destinar el tiempo ahora a hacer un documento creativo, visualmente atractivo y quitarnos toda esa parte de programación, que es más técnica, que es más burocrática, y poder estar en abril, mayo, centrado en lo que tenemos que estar, que es en memorizar los temas, en repasar, en exponer y en presentar, y no ocupándonos en ese momento de otras fases previas, como puede ser el diseño de la programación. Por tanto, de nuevo, una buena temporalización, una buena planificación de las oposiciones y trabajo constante para tener éxito. Pues oye, vamos, me parece, creo que hemos hecho un buen resumen de en qué consiste la oposición, cómo es este viaje del opositor. Y Edu, para finalizar, una cosa que no hablan mucho, porque yo creo que es un tema que no se pone, no se suele poner encima de la mesa, o al menos yo no lo he escuchado mucho en mi experiencia con academias y con preparadores, pero sí que para nosotros es muy importante, que es el tema de la gestión emocional, porque como comentabas antes, hemos dicho, pues eso, que al final cada alumno tiene sus circunstancias, nosotros lo sabemos porque estamos en contacto con ellos, hacemos precisamente ese trato personalizado y de hecho sabemos, ¿no?, cómo se llama cada alumno, sabemos la historia que hay detrás y sabemos precisamente que cada uno tiene sus circunstancias. O sea, nosotros tenemos alumnos que acaban de salir de la universidad y del máster, como quien dice, y ya se han metido a opositar. Tenemos alumnos que han dejado su trabajo para poder invertir tiempo en la oposición. Tenemos alumnos que están compaginando el trabajo con la familia, con la preparación. Y claro, o sea, cada uno tiene sus circunstancias, pero, o sea, en esta gestión emocional es importante, ¿no? Comunicarle a la persona que va a empezar este proceso que no es un proceso llano, sino que va a haber momentos para todos, para todo. Entonces, coméntanos un poco, o sea, en qué consiste, ¿no? La oposición a nivel emocional y, oye, cómo lo gestionamos nosotros en la academia, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros para ayudar a los opositores? Pues como bien dices, la clave está desde nuestra parte en el acompañamiento. No vas a estar solo en todo este proceso, un proceso que es largo, un proceso que puede ser duro, un proceso que lo mismo no obtienes resultados a la primera y que te toca pasar por interinidades y listas de espera muy grandes para poder ejercer. Y en definitiva, va a haber momentos que impliquen frustración, va a haber momentos en los que pienses que no eres capaz, cuando realmente sí que lo eres. Va a haber momentos en los que te veas superado por la complejidad o el tamaño, la dimensión que tienen todos los contenidos y sientas que nunca vas a llegar a estar preparado para esta oposición. Pero la realidad es que sí, y para eso nos tiene a nosotros, para estar contigo en todo este proceso, para adaptarnos a tus circunstancias personales y poder brindarte un planning, una temporalización, un plan que te permita progresar y que veas, seas capaz de ver todo eso, todas esas mejoras en los resultados, todas esas mejoras en el aprendizaje que estás llevando a cabo y que finalmente siempre llegan los resultados al esfuerzo y si mantienes la constancia está garantizado que vas a aprobar estas oposiciones. Claro, sobre todo, o sea, es importante, ¿no?, transmitirles de que, eh, o sea, una oposición, pues eso, tiene muchas fases, ¿no? Tiene esas curvas, esas subidas, es como el ciclo económico Ujú. que también lo estudiamos aquí, en algún tema por ahí. Pero claro, al final yo creo que la clave es el acompañamiento, lo que tú decías, ¿no? El hecho de que, pues eso, que tengan con quién compartir, sea con la clase, porque al final nosotros apostamos mucho por ese aprendizaje cooperativo, ese aprendizaje donde, oye, se comparten recursos, donde entre unos y otros se ayudan, porque al final están en la misma situación. Y es mucho más fácil que te entienda, ¿no? Una persona que está viviendo lo mismo que una persona que está en otra situación totalmente distinta, ¿no? Que tiene que también hacer un ejercicio de empatía. Y por eso nosotros también hemos promovido una charla donde trabajamos la gestión emocional, que, bueno, si quieres, pues te la dejaremos por aquí, o bueno, puedes poner en comentarios si te interesa, porque
creo que es un recurso muy útil y que puede ayudar a mucha gente. Así que nada, yo creo que con esto vamos a finalizar este vídeo donde ya hemos hecho, pues eso, un poco el recap, ¿no? De lo que sería las OPOs, Ujú. o al menos este proceso inicial. Y nada, Edu, muchísimas gracias por compartir, pues eso, todo este viaje del opositor, porque creo que con esta información vamos a ayudar a mucha gente que está empezando. Esperemos que sí, para eso está y muchísimas gracias a vosotros.